tarde, profesora. Soy la estudiante Gabriela Rivera. Voy a hablar primero sobre una pequeña introducción de la enfermedad de Chagas, también conocida como trypanosomiasis americana. Es una afección que puede causar problemas serios al corazón y estómago. Una enfermedad parasitaria común en Latinoamérica, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos. La enfermedad de Chagas tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Ambas fases pueden ser asintomáticas o ser potencialmente mortales. La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria sistémica crónica y es transmitida por vectores, causada por el protozoarios Trypanosomas cruzi, con una firme vinculación con aspectos socioeconómico-culturales deficitarios, considerándola una afección desatendida. Es una patología endémica en 21 países de las Américas, aunque las migraciones de personas infectadas pueden llevarlas a países no endémicos de América y del mundo. El principal mecanismo de transmisión es vectorial por Hemipteros chinches de su familia Triatominae con alimentación hematófaga. Infectas a personas expuestas a su picadura. Al depositar sus heces infectadas en las heridas de la piel o sobre mucosa, otras modalidades de transmisión son transfusional, congénita, trasplante de órganos u oral. Aunque la mortalidad ha disminuido significativamente, la enfermedad puede causar consecuencias irreversibles y crónicas en el corazón, el sistema digestivo y en el sistema nervioso. Datos claves de esta enfermedad. El Chagas es casi 100% curable si se trata en sus etapas iniciales con los medicamentos adecuados, que son benidazol y nifurtimox. La enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de las Américas y afecta a un estimado de 6 millones de personas. En las Américas se registran 30.000 nuevos casos cada año, 12.000 muertes en promedio y 8.600 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente unos 70 millones de personas en América viven en áreas expuestas al Chagas y están en riesgo de contraer esta enfermedad. Datos o estadísticas. La enfermedad es endémica en 21 países y afecta a 6 millones de personas. Cerca de 70 millones de personas están en riesgo de infectarse, otras 6 millones de personas ya están infectadas, con 30.000 casos nuevos anuales por todas las formas de transmisión, motivando 12.000 muertes anuales. En la etiología de la enfermedad de Chagas es la enfermedad más frecuente de las enfermedades tropicales transmisibles en Latinoamérica. Los vectores más importantes son el Triatoma infestans en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, el Prolixus en Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Dinidiata en Ecuador y América Central. Por último, el Rhodnius palensis, que está en Panamá. Lo que la OEPS hace desde principios de la década de los 90, los países afectados por la enfermedad de Chagas, junto con la OMS, generaron un exitoso esquema de cooperación técnica horizontal entre países mediante las iniciativas subregionales de prevención y control de la enfermedad de Chagas. Se ha contribuido a mejoras sustanciales de la situación mediante la interrupción de la transmisión vectorial en 17 países afectados, la eliminación de especies alóctonas de vectores, la implementación del tamizaje universal de donantes de sangre en los 21 países endémicos, la detección y tratamiento de los casos congénitos, la ampliación de la cobertura para el diagnóstico, acceso a tratamiento y atención clínica de los pacientes. Fuente de infección. Los insectos teatóminos
pueden infectar roedores, marsupiales y otros animales mamíferos salvajes. Estos insectos triatóminos también pueden infectar a los animales domésticos como perros y gatos y llevar el T. cruzi, agente de la enfermedad, dentro de las viviendas humanas. El modo de transmisión T. cruzi es un parásito que se transmite por las heces infectadas de los insectos triatóminos hematófagos. Estos insectos se encuentran mayoritariamente en las Américas, pueden vivir en las grietas y las ranuras de viviendas mal construidas en las zonas rurales o suburbanas. Normalmente se esconden durante el día y se vuelven activos durante la noche, cuando se alimentan de sangre, incluso humana. Por lo general pica en una zona expuesta de la piel o mucosas, labios, conjuntiva, etc. Y el insecto defeca cerca de la picadura. Los parásitos entran en el cuerpo cuando la persona instintivamente rasca las heces del insecto en la picadura y contamina los ojos, boca o cualquier otra lesión que comprometa la integridad de la piel. Buenas tardes, profesora. Soy la estudiante Alicia Morán y yo le voy a hablar sobre los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas. Primero que todo, la enfermedad de Chagas tiene 4 etapas o fases clínicas. La primera de ellas es la fase de incubación, después la fase aguda, la fase asintomática y por último se encuentra la fase crónica. Muchas personas, del 70 al 80% de los infectados, son asintomáticos toda su vida, pero entre un 20 a un 30% de los afectados, esta enfermedad evoluciona a cuadros crónicos sintomáticos asociados a daño lesional en el corazón, en el tubo digestivo o también en el sistema nervioso. La fase aguda, cuando es sintomática, dura pocas semanas después de la infección. Durante la fase aguda, alto número de parásitos circulan en la sangre. Los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas aguda pueden estar ausentes o ser leves. Entre estos están el signo de puerta de entrada del parásito, roncha o pápula en la piel, también llamado chagoma de inoculación, edema palpebral con adenopatías satélites, el signo de Romaña, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, diarreas o vómitos, ganglios linfáticos agrandados, dificultad para respirar, dolor de músculo, área abdominal o pecho. Una primera señal visible puede ser una lesión cutánea, el llamado chagoma de inoculación, un nódulo subcutáneo con adenitis regional en el sitio de la picadura. Y en casos de inoculación ocular, muy típico pero poco frecuente, 2% de los casos agudos sintomáticos, es posible identificar el signo de Romaña, edema bipalpebral unilateral con adenitis retroauricular. Si la infección no se trata, puede avanzar a la fase crónica. Durante varios años e incluso décadas, la enfermedad de Chagas ha afectado el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, el aparato digestivo y el corazón. Tratamientos médicos y la cirugía pueden ser necesarios. Los signos y síntomas de la forma crónica de Chagas pueden incluir los siguientes. Alrededor del 30% de la gente va a desarrollar daño cardíaco. Entre estos están miocardiopatía, alteraciones del ritmo y conducción en el corazón, aneurisma apical, insuficiencia cardíaca causada por la destrucción progresiva del músculo cardíaco. Y menos del 10% de los pacientes sufren dilatación de colon o esófago por trastornos motores gastrointestinales. La dilatación del esófago o colon, alteraciones del vaciamiento gástrico, trastornos motores de la vesícula biliar y colon. Su diagnóstico. El diagnóstico de Chagas siempre es clínico, epidemiológico y de laboratorio. Yo les voy a hablar más que todo del diagnóstico durante la fase aguda. Durante la fase aguda, la enfermedad de Chagas se puede diagnosticar mediante métodos parasitológicos en sangre, dada la riqueza de parasitemia. En la etapa aguda, los estudios se centran en la búsqueda y reconocimiento del Trypanosoma cruzi, en examen directo y tinción de extendidos de sangre. Metodología parasitológica directa.
y en determinar la seropositivulación de la serología. Muchas gracias, esa vendría siendo mi presentación. Profesora, soy el estudiante Héctor. El día de hoy me corresponde hablar sobre la enfermedad de Chagas. Para la etapa crónica de la enfermedad, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica, serológica y antecedentes epidemiológicos. El diagnóstico definitivo de la infección por T. cruzi depende del resultado positivo de al menos dos pruebas serológicas diferentes. Una es ELISA inmunofluorescencia indirecta y la otra es hemaglutinación indirecta, que detecta anticuerpos específicos en el suero del paciente. La prevención y la prevalencia, bueno, no existe una vacuna para la enfermedad de Chagas. El control integral de vectores es el más eficaz para prevenir la enfermedad de Chagas en América Latina, incluyendo control químico por insecticida en domicilios infectados, mejorar las casas y su peridomicilio para prevenir las infectaciones del vector. Las medidas preventivas también personales como mosquitero información, educación y comunicación a la comunidad sobre el tema. El tamizaje serológico en donantes de sangre es necesario para prevenir la infección a través de las transfusiones, así como por trasplantes de órganos. El tamizaje de Chagas en las embarazadas durante los controles prenatales del embarazo para desde el momento del parto trabajar en el diagnóstico del recién nacido, de las madres infectadas. También sin olvidar el estudio de sus hermanos mayores, las buenas prácticas de manufactura con higiene en la preparación de los alimentos, en el transporte y el almacenamiento y el consumo de los mismos. Bueno, como conclusión, el mal de Chagas o la enfermedad de Chagas constituye uno de los principales problemas en diversos países de Latinoamérica. Se presenta en sectores rurales. Bueno, la bichuca es un insecto hematólogo, principal vector del cruzi, agente causal de la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas. La severidad de irreversibilidad de las lesiones cardíacas y de otros órganos provocan invalidez y mortalidad. La enfermedad de Chagas en la mayoría de los casos se presenta sin signos ni síntomas que hagan sospechar su presencia durante varios años. Gracias.